ya estamos en la conversación que estaba esperando todo el día con el padre Claudio Quintanilla. Padre, ¿cómo se dio cuenta usted que tenía una vocación para ser sacerdote? No fue algo fácil. Yo siendo adolescente estudié en el colegio Don Orione y allí nos invitaban al Pequeño Cotolengo, que es un hogar para personas con discapacidad intelectual, severa y profunda. Y a mí me andaba rondando la pregunta: ¿será que Dios me llama a ser sacerdote? Pero ¿cómo resolver una pregunta de ese tipo, metafísico? Un sábado en la mañana, nunca me voy a olvidar, nos invitaron a hacer un voluntariado al hogar más difícil, el hogar Paz y Amor, el hogar más clínico. Y nunca olvidaré, entro, pasillo, mano izquierda, y ahí estaba Claudita. Claudita era una niña que tenía 9 años, pero tenía una enfermedad llamada vejez prematura. Entonces ella representaba una persona de 90 años. Pequeñísima, sumamente frágil, su bracito era como del grosor de un dedo. A mí, siendo adolescente y a cualquier persona, me impactó muchísimo. Yo la miraba y después supe que si uno le hablaba al oído, Claudita, ella sonreía, ¿no? Era todo lo que su modo de comunicarse. Y ahí a uno le vienen preguntas profundas, ¿no? ¿Cuál es el sentido de la vida de personas como ella, como Claudita? Estaba yo en eso y se acerca un seminarista y yo le pregunto, Freddy se llamaba este seminarista, Freddy, ¿Claudita tiene familia? Y él me responde, nosotros somos su familia. Ahí a mí, como decimos en buen chileno, me cayó la teja, tuve mi momento ajá, porque dije, en realidad los sacerdotes, las religiosas, son como los padres y las madres para estos jóvenes, para estas personas, muchos huérfanos. Entonces después, limpiando su habitación, yo sentía esa experiencia que uno tiene, aquí me siento útil, yo quiero servir acá. Y mucho después conocí la frase de la Madre Teresa, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Wow. Yo ahí confirmé que la vocación sacerdotal es para el servicio. Y bueno, ese fue un hito muy significativo dentro del puzzle que uno arma para responderle al Señor. Claudia inspiró a Claudio. Claudia inspiró a Claudio, así es. Es muy difícil, padre, ser sacerdote en este mundo tan especial que estamos viviendo. Por un lado, una civilización que se cae a pedazos. Cada vez la gente tiene menos fe, está más perdida. Cuéntenos su experiencia. ¿Cómo lo siente usted? La verdad, para mí, Pedro, no es difícil. Tampoco digo que sea fácil, pero pasa que la gente viene al sacerdote en los momentos más difíciles. Por ejemplo, cuando va a morir un ser querido, buscan al sacerdote, uno va a darle la santa unción. O en el momento de la muerte, en los responsos, uno se hace presente en esos momentos difíciles y uno tiene la posibilidad de darle una palabra de consuelo, de fortaleza a las personas, una palabra de Dios. Y también en los momentos más alegres, en los bautismos, en el matrimonio. Por lo tanto, compartir las alegrías de la gente para mí es muy grato. Y por lo tanto, hoy ser sacerdote es sumamente desafiante. El mundo ha cambiado, hay que ver cómo ser sacerdote, ciertamente. Pero uno es tan querido por la gente. Yo la verdad que agradezco mucho el don del sacerdocio y de la vida religiosa en particular. Esta semana ha sido una semana histórica, profunda, con la muerte del Papa Francisco. ¿Cómo cree usted, padre, que esto afecta o cómo llega a los corazones de la comunidad católica? Con mucha pena. El Papa Francisco es un inspirador para todos nosotros, cristiano y no cristiano, cualquier persona de buena voluntad. Trascendió, ¿no es cierto?, su propia misión. Absolutamente. ¿Cómo olvidar momentos icónicos de él? Por ejemplo, yo siempre me acuerdo cuando él abraza a una persona enferma, toda como deforme, ¿no? La compasión, la misericordia. Para mí, ese signo me habla de Dios, ¿no? El Papa no es Dios en la tierra, ciertamente, no. pero es alguien que te comunica a Jesucristo, que te habla de Dios. Para mí ha sido realmente un inspirador su modo de tratar a los seres humanos poniéndolos en el centro, ¿no? Y a los sacerdotes y a los obispos nos recuerda constantemente cómo tenemos que ser, ¿no? Sacerdotes con olor a oveja, cercanos a la gente, ¿no? Una iglesia, hospital de campaña, dice él, que hay que recibir a todos como lleguen, sangrando por donde vengan sangrando. Entonces,
La verdad que es una pérdida muy grande, pero yo tengo mucha esperanza de que el próximo Papa siga el camino que Francisco nos ha trazado durante este último tiempo. Qué lindo. Y para recordarlo mejor, vamos a ver el siguiente video. No te canses, no te rindas. Aunque el camino parezca largo, aunque el corazón se sienta cansado, sigue adelante. No estás solo. Dios camina contigo, incluso cuando todo parece en silencio. Él te ama con un amor que no cambia, que no se apaga, que no abandona. Levántate, siempre hay una nueva oportunidad. Lo importante no es no caer, sino volver a ponerse de pie con humildad y dejar que Dios te abrace. Él nunca se cansa de esperarte. Él no te mira con reproches, sino con ternura. No tengas miedo de confiar, no tengas miedo de volver, no tengas miedo de amar. El corazón que se abre a Dios encuentra paz, encuentra sentido, encuentra luz incluso en medio de la noche. Que tu vida sea reflejo de esperanza, que tu fe, aunque pequeña, sea semilla de algo grande. Dios cree en ti y eso basta para volver a empezar. Qué emocionante y qué lindos mensajes dejó el Papa Francisco. Padre Claudio, ¿cuáles son los momentos más críticos, más desafiantes, los obstáculos que se viven en una vida de un sacerdote? En mi caso personal, yo tuve un momento muy difícil cuando era seminarista. En un momento reaccioné, algo que no tenemos que hacer. Lógico. Y estaba molesto por una situación particular y dije, me voy, y empecé a armar la maleta a volver a mi casa. Wow. ¿No? Tenía 24, 25 años y estaba armando la maleta y me dio pena porque yo no quería irme, yo estaba contento. Me di cuenta que era una reacción emocional. Así que me fui a la capilla a rezar y ahí, bueno, le pedí ayuda a Dios, pero como que me creció el ego porque dije, yo ya dije, me voy y me voy. Así que salgo de la capilla. Yo en ese momento y ahora también vivía en el pequeño Cotolengo y viene a mi encuentro un muchacho adulto, Down, síndrome de Down, Michael, ya falleció. Y él viene corriendo y me da un abrazo y se queda ahí conmigo, apretado. Yo dije, esto es una señal de Dios que me quiere que yo me quede. Así que ahí con algo de humildad, no tanta, pero no, sí, con mucha humildad, llamé al superior y le dije, no me voy, por favor, me quiero quedar. Y aquí estoy. Ya han pasado de eso ya unos 15 años más o menos. Qué hermoso. Emocionante igual lo que acaba de contar. A veces el ego también patalea, pero el alma sabe de abrazarlo también y domarlo, porque al final al ego también hay que amarlo, es la única manera, porque amarlos no es cierto. Así es. Creo que la historia que usted contó refleja mucho lo que vivimos todos los seres humanos, que a veces el ego se revela, pero el amor es más grande, más fuerte y puede contenerlo también, porque el ego generalmente es una parte nuestra que está herida. Hay que, como lo que te pasó, abrazarlo. Al ego yo creo que hay que tratarlo como una mascota. Quiere salir a correr, aparece, ya vamos a ir. Un cariñito y seguir adelante, pero no prestarle demasiada atención y conectar con esa esencia, con esa alma, con ese espíritu que en realidad somos. Y yo creo que el gran error es que nos hemos identificado con el ego. Lamentablemente también en la iglesia. Sí, bueno, somos humanos. Padre, mencionó algo que yo creo que todos los chilenos hemos escuchado mucho, pero quizás no sabemos bien de qué se trata. ¿Qué es el Pequeño Cotolengo? El Pequeño Cotolengo es una institución que pertenece a la Obra Don Orione, que acoge a aproximadamente 600 personas con discapacidad intelectual severa y profunda, en un 80-90% más o menos en situación de abandono. Llegan a nuestras instituciones, tenemos 4 a lo largo de todo Chile, y algunos llegan pequeñitos y están toda la vida con nosotros. Ahí estamos viendo en pantalla.
Son personas muy queribles y yo invito a la gente, ¿no?, que vengan al Pequeño Cotolengo, que vayan, porque la experiencia de encuentro de humanidad que ahí uno puede tener es maravillosa. Y para los que somos creyentes de la humanidad podemos pasar a la espiritualidad, ciertamente. Don Orione, nuestro fundador, decía que en el más pobre, en el más miserable de un ser humano, siglo XX hablaba en ese lenguaje, en el más miserable de un hombre, brilla la imagen de Jesús. Y yo creo que cuando uno va al Pequeño Cotolengo, precisamente se encuentra con un Cristo encarnado. Qué lindo, y según lo que vemos en el video, es muy contemporáneo, muy jovial, muy amorosa la Fundación El Pequeño Cotolengo. Yo desde chico que escucho ese nombre, seguramente muchas personas que nos están viendo, pero ahora el Padre Claudio nos aclara qué es y cuál es la misión que tiene El Pequeño Cotolengo. ¿Y qué le llevó, Padre, a ampliar este camino de sacerdote y formarse como un acompañante espiritual o como se llama, coach? Bueno, cuando se aproximaban mis 40 años... ¿Qué edad tiene, Padre? Ahora tengo 43. Tenía 37, 38. Me propuse hacer una búsqueda más profunda en mi propio autoconocimiento. Y ahí descubrí el coaching como una herramienta no solo para mí, para el auto-coaching, sino sobre todo para acompañar a las personas, ¿no?, en mi labor como sacerdote, pero en mi labor como ser humano, por supuesto. Así que ha sido una experiencia muy bonita porque desde el coaching llegué a conocer, por ejemplo, el Enneagrama, que es una herramienta de autoconocimiento muy linda, que a uno le ayuda mucho a descubrir sus propias creencias limitantes y las de las otras personas, entre otras cosas. Descubrí también el poder de la meditación, ¿no? En la Iglesia Católica la meditación es una palabra polisémica, y ahí descubrí que también nosotros en la tradición cristiana podemos meditar. En la Iglesia Católica le llamamos la oración contemplativa. Y yo ahí dije, aquí me quedo. Bueno, hay ejercicios ignacianos que son, ¿no es cierto?, de oración contemplativa, que son fabulosos, que también tienen mucho del zen, del budismo. Al final, quizá en alguna parte muy sutil, todas las religiones se tocan en Dios. Absolutamente. Antes de la entrevista conversábamos con Pedro y él sobre la transfiguración, ¿eh? Y yo creo que el camino espiritual tiene que ver con esta escena bíblica en donde el Señor se revela. Y se ilumina. Se ilumina. La subida al cerro es la subida en la purificación. Claro. Ir dejando el ego lo más posible, ir soltando. Se llama el Sermón del Monte. Exacto. Y en la cima del monte, ahí nos encontramos todas las tradiciones religiosas. Y en la contemplación. Y después hay que bajar del monte. Esa bajada tiene que ser en la compasión, en el servicio, en la caridad. No podemos quedarnos en el monte arriba. Así que yo ahí, en la oración contemplativa, he decidido quedarme, ¿no? Si usted me invita algunos años más, a lo mejor he evolucionado, ¿por qué no? Pero y meditar es muy fácil, basta que un cristiano o no cristiano se siente, tome contacto con su respiración. Eso, en la respiración está todo. Para mí la respiración es el Espíritu Santo, porque es el aliento de Dios. Absolutamente. Yo cuando medito, inspiro, siento como entra el Espíritu Santo, y cuando exhalo, sale. Es todo. Exacto. En el mundo cristiano, la oración contemplativa creo que está tomando cada vez más fuerza. Hay mucha gente que está despertando, que se está convirtiendo, que está evolucionando en su nivel de conciencia a propósito de esta práctica, que en lo cristiano tenemos algunas acentuaciones. Por ejemplo, no ponemos la atención aquí en el entrecejo, sino en el corazón, ¿no? Donde creemos que radica el centro del ser humano. Y por supuesto que meditamos no en soledad, sino en un viaje interior para encontrarnos con Cristo que nos habita. Qué hermoso. Padre, usted me dijo, le pregunté cuál era su oración favorita y me dijo una frase que me gustaría que la compartiera con las personas porque la encontré preciosa. ¿La puede repetir? Por supuesto. Yo esta frase se la digo mucho a la gente, sobre todo cuando percibo que hay mucho juicio en nuestro interior. Y esta frase tiene el poder de barrer con todos esos juicios si es que uno la repite como una afirmación de manera constante. Y yo siempre digo, 3 meses de práctica. La frase es la siguiente: todo el mundo lo hace lo mejor
que puede. Qué lindo. Si uno lo piensa, nosotros lo hacemos lo mejor que podemos. Claro. Y todo el mundo lo hace. Entonces, sobre todo eso sirve mucho para reconciliarse con los padres, ¿no es cierto? Porque mucha gente está tan enojada con su papá, con su mamá, y en esa frase está el perdón, Absolutamente, absolutamente. También me gusta mucho cuando entro en dificultades con ciertas circunstancias, cuando estoy aproblemado, me repito a mí mismo, todo tiene un propósito de amor. Eso me abre a la confianza, a la divina providencia, que es Dios en acción, haciéndose cargo de todo lo que va a pasar. Y desde ahí creo que la vida es mucho más simple.